Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a ver una primera introducción a la sintaxis de R, es decir, vamos a empezar a programar en R desde cero, asumiendo que ya tienes instalado R y RStudio. Es lo único que vamos a asumir, todo lo demás va a ser 100% desde cero. Entonces, primero que nada, puede que parezca tonto, pero antes de empezar a programar, necesitamos tener como la casita en donde va a vivir todo nuestro código. Entonces, toda esta casita se podría decir como el ambiente de la programación. Nosotros, si nos vemos más avanzados, podríamos hacer que este ambiente tenga todo lo necesario para que funcione nuestro código y cuando se lo mandemos a alguien, asegurarnos que esta persona únicamente tenga que correr el código sin modificar nada más y que va a funcionar igualito que funciona en nuestra máquina. No sé si han escuchado muchas veces eso que dicen de que, pues en mi máquina sí funcionó. Es un tema de la vida real. Cuando estén trabajando en su código, ¿cómo te aseguras de que tu código también le va a funcionar a otra persona cuando se lo mandes? Eso se soluciona de una manera súper sencilla y es simplemente tener mucho orden y planear bonita la casita en donde va a vivir nuestro código. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, yo les voy a dar la manera más sencilla y también es súper profesional. Entonces, si ustedes se van a cualquier nivel y ustedes lo hacen así, nadie les puede reclamar nada. Y es muy sencillo. Entonces, vamos a ir a nuestro escritorio y vamos a crear una carpeta en donde queremos que viva nuestro proyecto. En este caso, yo voy a crear una carpeta acá nueva. Tengo Windows y lo que voy a hacer es poner nuevo. Voy a crear una carpeta. Y esta carpeta la voy a llamar R intro. Entonces, como la introducción a R. Muy bien. Entonces, esta carpeta completita es donde va a vivir toda mi aplicación. ¿Ok? Va a vivir aquí en esta carpeta que se llama R intro. Conforme vayamos avanzando en el curso y vayamos haciendo proyectos más difíciles, van a ver que esta carpeta aquí adentro se le va a tener que ir poniendo otras carpetas. Por ejemplo, vamos a poner una desde ahorita, simplemente para que se vayan acostumbrando. Cuando nosotros vamos a manejar bases de datos, que va a ser la mayoría del tiempo, necesitamos una carpeta que tenga todos los Excel o todos los SQL, etc. Entonces esta carpeta usualmente se llama data, con minúsculas. Y la tenemos aquí, en el primer nivel. Esto de aquí se va a llamar el primer nivel. Si nos fuéramos adentro de data, sería el segundo nivel, porque tenemos que dar 2 clics para acceder a ella. Ok, realmente esto es todo lo que necesitamos en este momento para este proyecto. Entonces, parece muy simple, lo es, pero ¿por qué es la belleza de esto? Porque nosotros al final vamos a exportar esta carpeta. Y van a ver más adelante que nosotros a los archivos de R les vamos a dar a veces rutas o les vamos a decir que necesitan ciertos paquetes. Entonces, si nosotros todo lo tenemos dentro de esta carpeta, al menos ahorita con lo que estamos haciendo, cualquier persona que reciba nuestro código, nuestra carpeta, va a poder hacer lo mismo que nosotros. Muy bien, entonces, ¿ahora qué? ¿No? Es porque si yo me voy a clic derecho y pongo nuevo, no me aparece, o no sé si sí, pero no me aparece ningún archivo de R. Aquí no hay ningún archivo de R, hay de Python, pero no de R. Entonces, esto me confunde un poco. Y lo que nos hace sentido es, tenemos que abrir RStudio para crear el archivo. No lo podemos crear así de manera fácil desde acá, al menos con mi Windows no aparece acá. Voy a dar una solución rápida para esto, porque sí hay una solución. Y es que ustedes tienen que empezar a entender que todo lo que nosotros le damos clic en nuestro escritorio realmente es un comando que se ejecuta por atrás en una terminal. Entonces, si hay una manera de hacer un archivo de R, aquí se les voy a mostrar cómo. Entonces, esta terminal está en la ruta principal, que yo tengo que entrar a mi escritorio. Vean, aquí ya estoy en mi escritorio. Y ahora tengo que entrar a esta carpetita. Ahí estoy en mi carpetita. Entonces, si yo quiero crear un archivo, el comando que se utiliza es touch, como tocar. Entonces pongo touch y luego simplemente pongo el nombre del archivo que yo quiero crear. En este caso, imaginemos que yo quiero crear un archivo que se llama intro y quiero que sea un archivo de R. ¿Cuál es la extensión de R? ¿Y a qué me refiero con extensión? Bueno, si yo tengo un archivo que es un Excel, va a terminar en .xlsx. Si tengo un archivo CSV, que es Comma Separated Variables, va a terminar en .csv. Bien, la terminación de los archivos de R es .r con una R mayúscula. Entonces, si yo le doy clic a esto y veo aquí mi carpeta, veo que sí se creó aquí el archivo de R. Ok, esto nada más es un truco para que sepan que esto se puede hacer, que no es necesario abrir RStudio y que ya, si no tengo RStudio, estoy completamente desamparado. No, pueden hacer eso y así pueden también escribir en R. Pero bueno, vamos a hacerlo de la manera convencional, como todo mundo lo hace, con RStudio. Entonces, lo que necesito es tener RStudio acá y voy a abrirlo. Usualmente va a haber un proyecto que ya se estaba trabajando, lo que te va a abrir RStudio. Si es la primera vez que lo abres, obviamente no. Pero si has trabajado, usualmente te abre algunas cosas que ya has tenido. Por ejemplo, vean, aquí estaba trabajando en una carpeta que se llama R0. Lo pueden ver acá. Esta es la ruta. Dice desktop R0 y el archivo se llama main. Ok, muy bien. Entonces yo lo que quiero hacer es empezar desde cero. Voy a poner file y voy a poner new project, nuevo proyecto.
Y me va a preguntar, ¿quieres crear un directorio nuevo? ¿Quieres utilizar un directorio que ya existe? ¿O quieres descargar algún proyecto que tenga un control de versiones? Y esto lo vamos a ver casi hasta el final del curso, porque es de las cosas más interesantes para colaborar en programación. Pero bueno, realmente tenemos estas dos opciones. Nuevo directorio sería crear todo desde cero. O existing directory. Mira, aquí te ponen la carpeta atrás y simplemente como que esto vaya adentro. Y eso es justamente lo que queremos. Queremos en este archivo crear un proyecto de R. Le vamos a dar clic acá y vamos a buscar la carpeta que creamos. Entonces simplemente es irme a escritorio y veo que aquí está este que se llama R intro, ¿ok? Y lo vamos a abrir. Y aquí dice Open in New Session, ¿ok? Vamos a hacer eso. Quiero que vean algo en lo que abre esta pantalla. Si yo me voy de regreso a mi carpeta, voy a tener ahora dos carpetas nuevas. Voy a tener este cubo que dice R intro y voy a tener esta carpeta .rproch.user. Y vean que esta carpeta está como borrosita. ¿Por qué se ve borrosa? Y muchos de ustedes no la van a poder ver. Si la quieren ver, van a tener que picar en ver, mostrar, elementos ocultos. Vean que yo lo tengo activado. Si no lo tuviese activado, no aparecería eso. Porque realmente lo que quiere R es que no te confundas. Pero nosotros somos programadores, queremos eso. Entonces, ¿esta carpeta qué hace? Esta carpeta tiene la información de tu usuario. Entonces tiene cierta información también de tu computadora y de ciertas versiones hasta cierto punto. Entonces aquí se va guardando todo. Y es muy parecido a lo que se hace con Git. Que aquí yo tendría que poner el comando git init. Y vean que aquí aparece lo mismo. .git y tiene la misma forma, así como obscurita. Y esta carpeta que acabo de crear yo acá con mi terminal, lo que va a hacer es guardar la información para que yo lo pueda subir a internet. Súper fácil. Les voy a explicar eso también al final. Pero simplemente para que entiendan que se van a crear estas cosas cuando creen un proyecto nuevo y no se deberían preocupar por ellas. Al menos no por esta, no las eliminen, déjenlas ahí, no les afectan en nada. Ok, entonces voy a ocultar por un momento esto. Y realmente aquí tenemos dos carpetas. La de data que yo creé que está completamente vacía y el cubo que dice rintro. Muy bien. Entonces, a ver, aquí hay dos, cierro este. Muy bien. Entonces aquí tenemos RStudio. Tenemos la terminal, vean que todo esto es la consola, mira aquí dice consola, terminal, aquí tenemos para importar bases de datos, conexiones, y miren aquí dice git, vean cómo está presente todo el tiempo, y es justamente la carpeta que creamos, vean el comando, dice git init, inicializa git, y aquí no está apareciendo un git, entonces claramente es algo importante, simplemente no es para ahorita. Aquí vamos a poder ver las gráficas, algunos paquetes, por si queremos instalar algunos, lo vamos a ir haciendo poco a poco, y ayuda. Entonces aquí nosotros podemos buscar un topic, por ejemplo podemos buscar... linear, entonces le podemos buscar esto, linear rec, bueno, esto ya me había peleado una vez con eso, no es tan excelente el buscador de ayudas, pero supongo que pueden jugar un poco con ellos. Vean aquí que me está dando por alguna razón acá. Mira, aquí dice zoom. Ok, muy bien, entonces tenemos esta que es la estructura básica de RStudio. Yo lo que quiero hacer es empezar a escribir ya código. Y habíamos llegado a la conclusión de que escribir código en la consola no es óptimo, porque después cómo lo guardo o cómo lo modifico. Entonces necesito trabajar en un archivo. Crear un archivo en RStudio va a ser extremadamente sencillo. Simplemente le voy a dar clic a esto que dice más. Y vean que aquí yo podría decidir qué es lo que quiero. Un RScript, un notebook, esto está padrísimo. Shiny Web Application, esto también es de increíble, increíble. No tienen ni idea de los proyectos tan padres que he visto hacer a la gente con esto. Y si te quieres ver así mucho más padre, aquí podrías también trabajar con Python, C++, SQL. Ok, estas la verdad es que ni las conozco. Pero bueno. Entonces nosotros vamos a aplicar la que ahí queremos un RScript, es lo que queremos. Muy bien, y lo primero que vamos a hacer es ser curiosos y ver nuestro archivo. No ha aparecido nada. Ok, entonces vamos aquí Files, tampoco. Creo que esto solo va a aparecer hasta que lo guardemos, entonces vamos a guardarlo de una vez. Y le vamos a poner Introduction. Ok, y vean, aquí ya dice Introduction.r, vean el punto .r que era la extensión que les estaba diciendo. Aquí ya también está. Y aquí ya también está. Ok, entonces ahora sí, tenemos todo nuestro ambiente de programación listísimo para funcionar. Y vamos a eso, vamos a empezar a programar ahora sí. Pues bien, lo primero que les voy a enseñar es cómo hacer comentarios. Es decir, cómo vamos a escribir código que la computadora no va a leer. Entonces parece irónico, pero es súper útil. Tenemos que a veces que escribir código que no queremos que la computadora lea. Y son más que nada comentarios para nosotros o para que otra gente que lee el código. En este caso en R lo vamos a hacer como un gato, lo cual es bastante conveniente porque es lo mismo en Python. Aquí vamos a escribir introducción a R. Muy bien. ¿Y cuál va a ser el primer tema que quiero ver? Vamos a poner tema 1. Y el tema 1 va a ser variables. Ok,
Ok, entonces vamos a ver un poco de variables y vamos a observar cómo al ejecutar una variable, nuestro ambiente se va modificando. Entonces, existen diferentes variables y una variable simplemente es un objeto que va a cambiar de valor, por eso se llama variable, dependiendo de lo que nos convenga. Entonces yo podría tener aquí una variable que se llame years, o year más bien, y que sea el año en el que estamos, el cual es 2024. Entonces, ¿cómo yo le voy a asignar a year el valor 2024? En R hay dos maneras de hacerlo. Está la tradicional, que es poniendo una flecha así, simplemente poniendo 2024, y luego picando control enter sobre la línea en la que estás, puedes ejecutar el código, y vean que aquí acaba de aparecer year con el valor 2024. Okay. Otra manera que pueden hacer entonces age, guardar su edad, aquí podría poner 26. Entonces, también lo pueden hacer con igual, y esto es por Python realmente. Entonces ustedes pueden correr esto y van a ver que se guarda de la misma manera. Ambos son correctos. Este es muy tradicional de R, entonces la gente que siempre ha programado en R lo va a hacer así. Y la gente que usualmente viene otro lenguaje lo vamos a hacer así. Porque, pues no sé, es más sencillo, ¿no? ¿Por qué vas a hacer una flecha? En mi opinión. Muy bien. Entonces, vemos que podemos guardar valores. ¿Y de qué me sirve esto? Porque yo podría querer saber cuántos años voy a tener en 5 años. Entonces aquí podría poner age in 5 years. Yo quiero que la edad age in 5 years represente cuántos años voy a tener en 5 años. Entonces aquí yo podría poner age más 5. Entonces age in 5 years me va a decir cuántos años voy a tener en 5 años. Y al correrlo, pues claramente son 31. Pero aquí está la ejemplificación de por qué se llama variables. ¿Qué pasa si en vez de que fuera ese 26, la persona a la cual le estamos preguntando tiene 23? En este caso, la persona va a tener 28 años. ¿Ok? Esta variable yo no le modifiqué absolutamente nada. No toqué la línea. Aún así, su valor cambió después de que ésta se modificó. Y esa es la belleza de la programación. Que al modificar cosas muy pequeñas pueden cambiar toda la estructura y que nos dé un resultado completamente diferente. Ok. Entonces, más adelante van a ver cómo esto tiene mucho más sentido. Ok. ¿Qué es obligado saber de las variables? Vamos a poner acá tema 1.1, operaciones de variables. Hay algunas operaciones que son muy obvias, entonces aquí vamos a poner x es igual a 10, y es igual a 0.01, y z es igual a, y aquí vamos a poner algo padre, vamos a poner exp. Vean, esto es una función, y lo que yo le pongo acá es lo que va a valer, entonces le vamos a poner x elevado a la y. ¿Ok? Entonces aquí tenemos estos valores. Vamos a correrlo. 1, 2, 3. Y lo que estoy viendo es que ya se están acumulando aquí cositas. Yo ya no voy a utilizar estos tres valores. Entonces lo que yo podría hacer para que sea más sencillo cuando estoy explicando o analizando es picarle a esta escoba. Y la escoba va a borrar toda esta sección. Lo cual me va a permitir que sea mucho más bonito. Miren, aquí hay otro truco. Puedo yo seleccionar todo lo que quiero. Vean cómo está solito y poner control enter. Y aparece. Entonces, miren, esto está bastante padre. Y aquí tengo estos valores. Entonces eso está increíble. Y vean aquí este número. Y para los curiosos, ¿por qué salió ese número? Va. Ok, entonces, ¿qué operaciones nosotros podemos hacer de variables? Están las operaciones que son súper claras. X más Y, por ejemplo, pues es la suma. Miren, aquí podría ser yo poner esto y después pongo el... Después pongo el gato y simplemente pongo suma. Entonces se ve padre cuando lo estás presentando. X menos Y claramente es la resta. X por Y es la multiplicación. Y ya nada más para que no digan que no, X entre Y, vamos a comprobar que sí, sí. X entre Y es la división. Había buscado en otra clase y este resulta ser el módulo. Si no me equivoco. Y creo que sí me estoy equivocando. Pero bueno, no me voy a enfocar en eso esta vez. Nada más... Uy. Bueno, uno de estos es el módulo. Y estoy casi seguro que es este. Siempre se me olvida con R. Pero existen otras operaciones que pueden ir buscando. Y las pueden ir combinando para hacer casi cualquier operación. Hay algo que tienen que recordar y es PEMDAS. Y esto simplemente es el orden de operaciones. Para que lo tengan en cuenta cuando estén haciendo sus multiplicaciones y sus cuentitas, si ustedes ponen 10 multiplicado por 1 más 5 por 3, bueno, ustedes saben exactamente cuánto les debería dar esto porque pueden seguir el orden. Entonces, la P nos dice paréntesis. Entonces, lo primero que va a hacer la máquina es buscar todo y ver si hay un paréntesis. Y si lo hay, entonces lo primero que va a resolver es lo que hay dentro del paréntesis. Luego, en el paréntesis hay una adición y hay una multiplicación. ¿Qué va primero? La multiplicación. Entonces, lo primero que va a hacer es 5 por 3, 15. 15 más 1, 6. Y ahora sí, como ya terminó el paréntesis, puede hacer la multiplicación. Y aquí nosotros tenemos 16 por 10, 160. Y es lo que nos da. Excelente, entonces para que lo tengan bastante en cuenta. Ok. Y hay un tema también extremadamente interesante
que son las operaciones, pero ahorita van a ser las operaciones de comparación. Entonces nosotros vamos a hacer operaciones para comparar los valores que tienen las variables. Y claramente ustedes ya saben a qué me refiero. Simplemente existen tres maneras de comparar dos números. Solo existen tres maneras, perdón. ¿Y cuáles son las maneras? Ahí para que lo chequen la gente interesada, se trata de la regla de la tricotomía. La regla de la tricotomía nos dice que dos valores, uno solo puede ser menor, igual o mayor al otro número. Solo puede ser uno de estos tres, ¿ok? Es decir, 10 es mayor que 4. Pero eso significa que no es igual y que no es menor, ¿ok? Entonces puede que esto suene muy tonto, pero sabiendo esta regla nos permite hacer un montón de trucos que van a ver en un momento. Bueno, primero que nada, ¿qué pasa si yo le digo esto a R? ¿Qué me va a responder R si le digo 10 es mayor que 4? Pues R me va a decir, Simón, eso es cierto, 10 es mayor que 4. Y me lo va a decir todo en mayúsculas, me va a decir, sí es cierto, sí es cierto. Ok, ¿y qué pasaría si yo le digo, bueno, pero 7 es menor que 3? Y R me va a decir, no es cierto, eso no es cierto. Ok. ¿Qué pasa si yo le quiero decir 7 es igual a 9? Y antes de correr esto yo digo, oye, un momento, yo ya he utilizado este comando en otra parte. Este comando es el que yo utilizo para asignarle a una variable un valor. Ok, estás en lo correcto, eres muy observador. Entonces, por lo tanto, cuando quieres comparar si dos valores son iguales, lo que necesitas hacer es poner dos iguales, porque si no le estás dando a entender esto a R y va a haber problemas. Entonces, si tú quieres saber si dos valores son iguales, simplemente lo haces así. Bueno, en este caso es falso, claramente. Y vean aquí que si yo pusiera 7, va a ser verdadero. ¿Y qué pasa si yo pongo 7.1? Bueno, va a ser falso. Pero ¿qué pasa si yo pongo 7.0001? Bueno, va a seguir siendo falso. ¿Qué pasa si yo pongo 7 y un montón de ceros? Bueno, en este caso va a ser verdadero. Y tú dices, oye, no es cierto. Esto no es cierto. Y la razón por la cual sucede esta falla, y lo voy a dejar aquí para las personas que estén interesadas en esto, es por el error de máquina. ¿Ok? Entonces averigüen qué es eso. Pero para las personas que tienen que ser sumamente precisas con sus cálculos, donde un error milimétrico es terrible, y ni siquiera milimétrico, un millonésimo en este caso, porque quién sabe cuántos ceros son acá, pero cuando los errores muy pequeños son significantes, tienes que tener un poco de cuidado sobre el error de máquina, ¿ok? Y tal vez utilizar otro tipo de lenguaje. Muy bien, entonces la pregunta clave aquí es, oye, qué tontería, ¿por qué estoy queriendo comparar esto? O sea, esto no tiene sentido, yo siempre sé que esto sucede. Yo sé que esto es verdad, no necesito que la máquina me lo diga. Entonces vamos a ver un ejemplo de cuando esto puede funcionar. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han escuchado de cómo se puede calcular el área de un círculo. Entonces, seguramente han ido a alguna feria o lo que sea, principalmente en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. En marzo hay un día que se llama el día Pi. Entonces, rápidamente voy a permitir que una persona prenda el micrófono y me diga cuál es el área de un círculo que tiene de radio 1. ¿Cuál es el área de un círculo que tiene de radio 1? Pi, el Exactamente. valor de pi. Muy bien, entonces el área de este círculo va a ser igual a pi. Y para las personas que están diciendo, ¿cómo lo hizo? Bueno, si no buscaron ya la fórmula del área, en este caso, es pi por radio al cuadrado. Entonces, como el radio es 1, va a ser pi. Entonces eso está padre, porque si nosotros sabemos que el área de este círculo es pi, realmente el calcular el área del círculo no nos importa nada, porque ya la sabemos. Lo que nos va a importar es ver qué tan precisamente vamos a poder calcular pi, porque pi es un número que nos interesa bastante, ¿no? Saber su valor, y hay gente que compite, ¿no? Gana placer de alguna manera con esto. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? De una manera muy sencilla. Nótese que si aquí yo pusiera un rectángulo así, y luego pongo un rectángulo, vamos a hacerlo bien, un rectángulo así, ok, excelente, supongan que es un cuadrado. Nosotros aquí podemos ver algunas cositas. ¿Qué podemos ver principalmente? Bueno, déjenme, esta quedó chueca, tiene que estar acá. Bueno, ¿qué podemos ver? Podemos ver principalmente que se ven iguales los cuatro lados. Los cuatro lados se ven igualitos. ¿Y qué podemos ver otra cosa? Que este cuadrado en particular tiene un área de 1 por 1. ¿Por qué tiene un área de 1 por 1? Porque sabemos que el radio vale 1. Entonces de acá también va a valer 1. Entonces es un cuadrado. Y es 1 por 1. Su área es 1. Entonces sabemos que el área de todo esto es 1. Okay. Y nosotros sabemos cómo es esta fórmula. Bueno,
Principalmente sabemos, lo voy a poner de este lado, cómo es esta fórmula. Porque nosotros podríamos calcular esto. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos utilizar el mayor, estas propiedades para calcular pi? Entonces, realmente esto es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, esta solución. Lo que me gustaría es que como tarea, como ejercicio, simplemente con esto que hemos visto de falso y verdadero y sumas y asignar una variable, lo que me gustaría es que pensaran en una manera en la que ustedes pudiesen calcular pi. Y aquí ya hablamos, o sea, aquí ya realmente la solución está luego, simplemente sigan esta lógica. Hicieron un cuadradito, tienen uno por uno, todo. Entonces este es un reto. Lo vamos a resolver lo primero todos juntos en la siguiente clase. Muy bien, entonces, ya tenemos las comparaciones. Ahora sí, se viene uno de los temas más padres que existen, el tema 2, que son los condicionales. Y de hecho esto también les va a servir bastante para resolver el problemita que acabamos de ver. Sucede que todo esto, estas respuestas true, false, como se llaman, son booleanos. Existen dos tipos de booleanos. Existe el booleano false y existe el booleano true. Estos booleanos nos van a ayudar para activar o desactivar condicionales. Y eso está bastante padre. Un condicional siempre lo tienen que pensar de la siguiente manera. Entonces aquí voy a quitar esto. Siempre tienen que pensar en un condicional de la siguiente manera. Aquí hay una condición. Y lo que va a suceder es que va a haber dos caminos. ¿Es verdadera o es falsa? Muy bien. Entonces, nótese, true, false. Si es verdadera, me gustaría hacer una acción. Si es falsa, también me gustaría hacer una acción. Realmente, esto de aquí es mucho de lo que es inteligencia artificial, simplemente que con un montón de ramitas. Es decir, si es falso, yo podría evaluar aquí en el intermedio otra condición, ¿no? Y volver a ver si es falso o verdadero, etc. Entonces todo eso nos permite hacer un montón de cosas padrísimas. Y así es como siempre deberían pensar en un condicional. Lo que está padre con esto es que nosotros podemos crear condicionales con operaciones. Entonces vean lo siguiente. Vamos a crear una variable que se va a llamar age y vamos a ponerle que age vale 21 años. Y ahora vamos a modelar un antro. Entonces yo lo que quiero hacer es que si el antro ve que una persona tiene menos de 18 años, no la deje pasar. Entonces vamos a poner aquí if, que es como vamos a llamar el condicional, y entre paréntesis le vamos a dar la condición. If age es menor que 18 años, y aquí, para dar lo que sucedería, lo vamos a poner entre paréntesis, entre llaves. Lo que yo quiero que imprima es you can enter the club. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto. Tengo aquí una variable que dice 21. Voy a borrar todo esto. Una variable que dice 21. Cuando yo corra este condicional que dice si la edad es menor a 18 años, de hecho esto está mal, si la edad es mayor a 17 años, así debería ser, imprime, puedes entrar al club. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo corro esto? Claramente va a decir you can enter the club. Pero ¿qué pasa si yo tuviese aquí 17? Si yo tengo 17, no va a imprimir nada. No imprimió absolutamente nada. Entonces lo que está sucediendo es, si es verdadero, imprime que puedes entrar al club. Si es falso, y la acción aquí es no hacer nada. Yo no quiero que eso pase, yo quiero que haya una respuesta. Entonces voy a poner el comando else. Es decir, en otro caso. Y yo aquí voy a poner una llave y le voy a imprimir you are too young to enter the club. Ok, entonces esto podríamos dejarlo así, pero no tiene mucho reto. Entonces, ¿qué pasa si yo le quisiera decir en cuántos años puede regresar? Bueno, entonces yo primero tendría que crear aquí una variable auxiliar. Vamos a ponerle come back in, vamos a llamar así a la variable, y le vamos a poner 18 menos age, porque son los años que te faltan para tener 18 años. Ok, y aquí lo único que voy a hacer es poner un print y le vamos a poner come back in age years, pero aquí no es age, aquí es come back in. Ok, vamos a ver si esto funciona. Y nos dio un error porque creo que esto es único de Python y lo que tengo que hacer es poner una cosa que se llama paste, si no me equivoco. Y si sí, no creo que me equivoque. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Yo quise combinar aquí strings con una variable y se quejó R. Eso se puede hacer en Python, simplemente poniendo una coma. Si lo queremos hacer en R, lo único que voy a tener que hacer es dentro del print,
poner otra función que se llama paste, que es como pegar. Entonces vean, le estoy diciendo, imprime lo que resulta de pegar estas tres cosas. Y lo que está padre es que puedes aquí simplemente escribir así y miren cómo se ve, vea. Come back in 1 year, obviamente eso está la sintaxis mal y tendríamos que corregirlo. Pero si la persona tiene 14 años, por ejemplo, vean, voy a correr todo esto. Va a decir, you are too young to enter the club, come back in 4 years. Bueno, eso está bastante padre. Vean cómo todo el código cambia únicamente si esto cambia. Ok, entonces eso está bastante interesante, está bastante padre. Vamos a ver ahora cómo nosotros podríamos profundizar en estos temas. Entonces les voy a dar una recomendación bastante padre. Imagínense que nosotros queremos profundizar en el tema de condicionales en R. Simplemente porque es un tema bastante amplio y que tal vez ustedes quieran leer más, se quieran informar más y tal vez esta clase se queda corta de cómo ustedes pueden educarse acerca de condicionales en R. Yo les voy a dar un tip que me ha ayudado a mí en lo personal a estudiar para la programación. Entonces yo les voy a recomendar a todas y todos tener una cuenta de ChatGPT. ¿Okay? Es muy útil cuando estás programando, te va a sacar de muchísimos aprietos. Y les voy a explicar rápidamente cómo ustedes pueden aprender muchísimo. Simplemente lo que tienen que hacer es abrir ChatGPT. Y aquí les voy a dar un truco. Si es que ustedes pagan ChatGPT Pro, lo que podrían hacer es poner explorar GPT. Y aquí, por ejemplo, pueden buscar un GPT que sea justamente de R. Entonces, simplemente ponen R y va a haber un montón de cosas. Entonces, tal vez... Miren, aquí dice A Specialist in R Programming y tiene más de 100,000 likes. Este tiene más, pero bueno, vámonos con este, no pasa nada. Y entonces, simplemente lo que estoy haciendo en esto, eligiendo un canal así, es que las respuestas estén un poco más enfocadas a lo que necesitas. No le tienes que explicar ya todo desde cero. Entonces aquí le puedes decir, dame una guía de los condicionales. Y le vamos a poner aquí if statements en R. Y entonces lo que va a suceder es que te va a dar una guía bastante buena. Y lo que saca ChatGPT de programación sí está bastante alimentado en bases y en la literatura original de los lenguajes. Entonces, por ejemplo, yo estoy aprendiendo algo que se llama FastAPI o Django. Y lo que me enseña ChatGPT cuando leo ya la guía oficial de FastAPI o Django, veo que son similares, sumamente similares. ¿Qué tiene ChatGPT? Que te lo da un poco más digerido y te puede explicar y le puedes hacer preguntas. Entonces eso ayuda bastante. Cuando ustedes quieran profundizar de un tema, únicamente váyanse a ChatGPT y es algo que les va a ayudar mucho. Pues bueno, por el día de hoy, esa fue la clase. La clase de mañana vamos a terminar de ver ahora ciclos, funciones y vamos a hacer un pequeño proyectito donde vamos a aplicar todo esto que se consideraría R básico para poder hacer el salto ahora sí hacia R intermedio. Y R intermedio lo que va a significar es poder utilizar estadística ahora sí para analizar datos. Entonces ya no nos vamos a tener que estar preocupando si sabes o no sabes programar en R, que eso debería ser lo de menos. Lo que te vas a enfocar ahora es aprender con R sobre datos, que es lo que queremos que ustedes puedan hacer. Que no se preocupen por saber programar, porque ya lo saben, sino a todo lo que pueden hacer con los datos, que ese es otro mundo completamente. Entonces, chicas y chicos, esa fue una clase de Zero to Hero.